Les invito a tomar en sus Biblias el libro de Santiago, capítulo 2, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. La palabra de Dios dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Que Dios bendiga su palabra. Continuamos en nuestra serie en el libro de Santiago, la búsqueda de la integridad espiritual. Y este pasaje es uno de los pasajes más interesantes, más populares en todo el libro de Santiago. Y la pregunta es ¿por qué? Y es porque Santiago trata de un pecado único, un pecado muy cerca de nosotros, se puede decir. Es el pecado de la acepción de personas. Un pecado que revela la realidad de nuestros corazones de manera rápida. En un país, Perú, con una historia larga de opresión económica, social, racial, este tema de la acepción de personas se levanta rápido. Es un tema muy tangible, muy real para nosotros. La historia que ustedes leyeron siendo niños, la historia de Paco Yunque, nos hace o nos recuerda de la historia de favoritismo, de la acepción de personas que ha sido prevalente en este país. Pero no es un problema peruano, es un problema humano. Nuestros corazones se decepcionan rápido, se engañan rápido y condenamos así rápido a una persona que muestra favoritismo. Y inmediatamente giramos y tan fácil tratamos a dos personas de manera distinta a base de su estado social o lo que sea. La acepción de personas, que buscamos una definición ahí, es en sí tratar a las personas de diferentes maneras según su apariencia exterior o según sus ventajas mundanas. La acepción de personas. ¿Quiénes son los que sientan más el efecto de este pecado de la acepción de personas? Siempre afecta más a los pobres y a los desfavorecidos. En el corazón de Dios
Santiago confronta aquí este pecado que en el corazón de Dios es terrible, la acepción de personas. Quiero formar aquí 4 preguntas para guiarnos en nuestro entendimiento de este pasaje. En primer lugar, ¿quiénes serán honrados? ¿Quiénes serán honrados? En segundo lugar, ¿quiénes son realmente ricos? En tercer lugar, ¿quiénes pertenecen al reino? En cuarto lugar, ¿quiénes reciben misericordia? Para comenzar, ¿quiénes serán honrados? Ahora, esta ilustración de parte de Santiago en los versículos 2 al 4 es una ilustración clásica que capta la atención. Es una ilustración sencilla, es fácil. Un niño pequeño puede captar lo que está ocurriendo aquí en esta ilustración de parte de Santiago. Versículos 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, 2 hombres entran a la congregación, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? El contexto es como una reunión de iglesia, una reunión de adoración de los creyentes en la iglesia primitiva. Un hombre rico, probablemente alguien que está visitando o un nuevo congregante, entra. Es obvio por el anillo de oro que tiene, por su ropa espléndida, que se identifica a él como una persona de un estado social, de un nivel social más alto. El hermano que lo recibe ahí a la congregación le da la bienvenida y a base de su estado social alto le trata así con un trato especial. Le ofrece un asiento de honor adelante. El hermano lo trata así a base de su apariencia exterior, su ropa, su manera de comunicar. Lo trata con honor. Luego, casi a la vez, llega a la puerta del lugar un hombre pobre. Es obvio que es pobre. Su manera de andar, su vestido andrajoso, pertenece a una clase social más baja. El hombre es pobre. Y el mismo hermano que acaba de recibir al hombre rico, le recibe a este hombre, no lo rechaza, recibe a este hombre, pero su trato es totalmente distinto. El hermano marca una distinción aquí. Le da una bienvenida muy distinta. El hombre pobre acaba de ver el trato que recibió el hombre rico al entrar. Y lo que él recibe es algo completamente diferente. No recibe esa bienvenida cálida. No es dirigido a un lugar de honor, sino es ponte de pie aquí en la esquina o aquí siéntete en el piso, al costado mío. Quizás ese ponte aquí en el piso al costado mío es para que pueda verte, para que no ocurra nada. Como ese peligro de que el hombre pobre puede ser que tenga doble intención. El tema tiene que ver con honor. ¿Quién será honrado? El hermano, el cristiano que está ahí en la puerta recibiendo a ambas personas, el rico y el pobre, marca una distinción entre el rico y el pobre
a base de las cosas exteriores, de una apariencia exterior. Honra al rico a base de lo que puede observar en su ropa, en su manera de andar, a base de su anillo de oro. Todo tiene que ver con lo externo. Él viene de una clase alta, merece cierto honor, piensa el hermano. Deshonra al que viene de una clase económica, clase social más baja. Y hay algo dentro de nosotros, ¿sí? Instintivamente sabemos que esto está mal, que es malo, que es pecado, que es incorrecto, que el hermano que marca ese tipo de distinción que ha hecho mal. Santiago en el versículo 4 dice, se usa el término malo, hablando de venirse a ser jueces con malos pensamientos, pero nosotros ya sabíamos que era malo. Nuestra conciencia nos dice que este tipo de trato, este tipo de acepción de personas, que es malo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dos razones. Uno, porque mostrar acepción de personas así es malo, porque nos hace juzgar. Hacemos una distinción a base de una apariencia exterior en vez de juzgar a base de la condición del corazón. Mire el versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El hombre pobre, es posible que sea un creyente en Cristo con una fe genuina, uno por lo cual Dios ha elegido para salvar. Puede ser uno que realmente ama a Dios con todo su corazón. Y mostrar acepción de personas a base de factores exteriores revela que lo que nos importa más son las cosas exteriores más que la condición del corazón. Pero hay una segunda razón, y es que hacer acepción de personas así es malo porque deshonra nuestro glorioso Señor Jesús. Mire versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago usa una frase o forma una oración ahí en el versículo 1 que es muy extraña, su gramática es extraña. El uso del término glorioso, la posición del término en la frase es inusual. Literalmente, ¿sí?, en el griego, el versículo 1 sale así: hermanos míos, no con acepción de personas debemos tomar la fe en nuestro Señor Jesucristo de la gloria. ¿Sí? La oración termina, el versículo termina en el griego con gloria o de la gloria. La palabra gloria viene de manera abrupta al final. Y la pregunta es ¿por qué esa forma abrupta de incluir el tema de la gloria? No parece encajar con el estilo típico de parte de Santiago. Y es porque Santiago quiso enfatizar ese aspecto de la gloria de nuestro Señor Jesús. Él es el Señor de la gloria. Ahora, recuerda, Jesús llegó a este mundo pobre. ¿Sí? Nació en una familia pobre, donde fue puesto como bebé Jesús, no en una cama lujosa, sino en un pesebre. Creció siendo el hijo de un carpintero pobre en un pueblo pobre que se llamaba Nazaret. Como adulto no tenía lugar para dormir muchas veces. Murió en una cruz al costado de 2 ladrones. Sin embargo, lo que su resurrección
aprueba, lo que su resurrección testifica es que es y siempre era el Señor glorioso, el Señor de la gloria. Entonces, cuando deshonramos a un creyente pobre, deshonramos a uno en quien habita el Señor de la gloria. Alguien quien pertenece al glorioso Señor Jesucristo. Si muchos fueron engañados por la vida pobre, humilde de Jesucristo, su pobreza, pero la apariencia exterior de Jesús en este mundo mostró que vino de una clase pobre, un estado social bajo. Pero era y es el Señor de la gloria. Un hombre pobre. Sí, pobre según el mundo, según el estándar del mundo. Llega a la congregación, pero ese hombre pobre puede ser que sea un creyente rico en fe. Que quien ama a Dios con todo su corazón. Entonces el hermano que recibe a los dos, el rico y el pobre, y marca esa distinción a base de una medida mundana, una medida que el mundo hace, que deshonra a uno que es rico en fe, rico bajo el estándar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que debe ser nuestro estándar de valor es lo que Dios considera valoroso, honrado. La persona pobre ama a Dios, eso importa. Tiene fe en nuestro Señor Jesucristo, eso importa. Rico en fe, ama a Dios. Santiago confronta nuestra tendencia de marcar distinciones pecaminosas, malas, falsas. Deshonramos así a nuestro Señor Jesucristo. Nos corresponde pensar en nuestras vidas, en lo que es ser cristiano, en términos en términos contraculturales. Somos una comunidad contracultural. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros marcamos distinciones de manera muy diferente a lo que el mundo hace. Nuestro estándar para juzgar las distinciones que hacemos deben ser basadas en lo que Dios valora, lo que Él considera honroso, y no tanto lo que el mundo valora. En obediencia a su Rey Jesús, los cristianos deben edificarse una cultura totalmente, genuinamente contracultural, en el cual los valores del reino de Dios se viven en todo sentido en nuestras vidas. Entonces la pregunta, ¿quiénes serán honrados? Y la respuesta debe ser que nunca hacemos una acepción de personas en contra de alguien quien Dios honra. Nos corresponde mirar la condición del corazón lo más que podamos. Una segunda pregunta. ¿Quiénes son realmente ricos? ¿Quiénes son realmente ricos? El versículo 5 otra vez. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Considera lo que Santiago está diciendo en cuanto a los creyentes pobres. En primer lugar, Dios los ha elegido. ¡Qué maravilloso! ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Dios ha hecho lo que los seres humanos normalmente no hacemos. Dios ha elegido salvar, bendecir, honrar a los que, según el mundo, los que son pobres.
Mira, la historia de la iglesia nos enseña que la gran mayoría de los creyentes en la historia de los últimos 2000 años han sido pobres. Han venido de las clases más pobres. El cristianismo nació en pobreza. Jesús comenzó esa trayectoria. En Hechos 3 vemos a Pedro y Juan diciéndole al hombre cojo que estaba ahí pidiendo pidiendo dinero a él. Dijeron, no tenemos oro, plata y oro no lo tenemos. El apóstol Pablo dijo a los creyentes en Corinto, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, podría haber añadido, ni muchos ricos. Sin embargo, son ellos, los pobres, quienes Dios ha elegido. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? En segundo lugar, Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos en fe y herederos del reino. Y aquí estamos llegando a entender las riquezas que realmente importan a Dios, que importan en su reino, en la economía de Dios. Las verdaderas riquezas, la verdadera riqueza no se mide a base de dinero o posesiones o títulos o privilegios. Las riquezas verdaderas se miden por la posesión de una fe genuina. En la economía de Dios, el estado que importa es que perteneces al reino de Dios, que Jesús reina en tu corazón. Tercer lugar, en la persona pobre, quien ama a Dios, es más rico que todos los demás. Porque lo que importa es si amas a Dios. A los que aman a Dios, Dios les ha prometido un reino eterno. Y son aquellas riquezas que realmente, eternamente importan. Consideran en versículo 6 lo que Santiago dice en cuanto a la manera que el mundo mide las riquezas. O considera, mejor dicho, a los ricos según el mundo y cómo son ellos. Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Son los ricos que tienden a oprimir a los pobres, está diciendo Santiago. Son ellos que tienen el poder social, económico, para poder traer a juicio a los pobres y sacar de ellos lo que quieran. Mira, en el Perú hay miles y miles de historias así. Por ejemplo, en los años después de la Guerra del Pacífico, en muchos de los lugares rurales en el sur, específicamente el sur del país, una clase de gamonales, una clase se levantó de hombres con cierto poder económico y social que hacían ellos. Prestaban dinero a los obreros de las granjas ahí del sur, y cuando no podrían volver a pagarlo, los gamonales tomaban posesión de sus terrenos. Hubo un contexto muy similar en el tiempo en Israel, en aquel tiempo. Santiago tiene ese tipo de contexto en su mente cuando escribe aquí. Son los ricos y los poderosos en el mundo quienes también muchas veces blasfeman el nombre de Jesús. Versículo 7, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. En un sentido, Santiago nos está llamando a simplemente pensar quizás con el término que solemos usar, un sentido común. Si son los ricos y los poderosos quienes causan tanto daño en sus vidas,
¿Por qué cuando entra uno así? ¿Por qué estamos así tan deseosos de mostrarles honor y darles un buen lugar? Ahora, Santiago no está aconsejando a los cristianos a que no sean bondadosos con los ricos. Simplemente está argumentando que no les corresponde o no nos corresponde darles como una deferencia indebida a costo de los pobres, como marcando una distinción. Es una locura, está diciendo. Y eso nos manda de vuelta a la pregunta: ¿quiénes son los verdaderos ricos? Si tratas a los que son ricos económicamente hablando, socialmente hablando, en términos que el mundo valora, eso revela que tu perspectiva de las riquezas se basa en una perspectiva mundana. Y Dios tiene una perspectiva completamente distinta. Los pobres, según el mundo, quienes son ricos en fe, quienes aman a Dios con todo su corazón, ellos son en la economía de Dios, en el reino de Dios, los que son verdaderamente ricos. Una tercera pregunta que este texto levanta: ¿quiénes pertenecen entonces al reino? ¿Quiénes pertenecen al reino? Santiago está pensando en términos del reino de Dios. Es obvio, aquí hay varias indicaciones así. Por ejemplo, en el versículo 1 habla del glorioso Señor Jesucristo, glorioso. Sí, ahí se lanza a un tema específico, el Señor de la gloria, glorioso. Más adelante en el versículo 5, Santiago habla del reino de Dios, de los pobres que son ricos en fe, herederos del reino. En versículo 8 habla de la ley real en términos de reales, de reino, de reyes. Se refiere la ley real, la ley real a la ley interpretada por el Rey Jesús. Ahora, ¿por qué todo este hablar de reino? ¿Cómo debemos entender nosotros el concepto del reino de Dios? En esencia, el reino de Dios se forma de todos los que son creyentes en Jesucristo, quienes han sido salvos, convertidos a Cristo. Pero lo que el término reino enfatiza es el reino del Rey Jesús en el corazón, en los corazones de los que son creyentes verdaderos. Los creyentes verdaderos en los cuales Jesús, en sus corazones Jesús reina, son ellos que realmente pertenecen al reino de Dios. Mira otra vez el versículo 5. Santiago dice que Dios ha elegido a los pobres a que sean herederos del reino. Ahora, Él no está hablando de todos los pobres, ni tampoco está diciendo que ningún rico puede ser también heredero del reino. Hay varios ejemplos de hombres ricos en las Escrituras que de todas maneras pertenecen al reino. Lo que Santiago está diciendo es esto. Está enfatizando lo que Pablo enfatizó, lo que Pablo reconoció en 1 Corintios, lo que ya leímos, que la mayoría de los que llegan a la fe verdadera en Jesucristo, la mayoría viene de las clases pobres. Jesús mismo dijo que iba a ser muy difícil, que sería muy difícil para un rico entrar al reino. ¿Por qué? Porque son las mismas riquezas que terminan siendo un impedimento a creer el evangelio. ¿Por qué? Porque la gente que tiene dinero tiende a confiar en sus riquezas. Es difícil para ellos ver que necesitan a Jesús. Confían en su poder, en sus riquezas. Y lo que necesitan es ponerse bajo el reino
de Jesucristo en sus vidas, pero les es difícil verlo. No es imposible, pero sí es más difícil. Considera el versículo 8. Santiago habla de la ley real del reino y versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Sí, el resumen de la ley real es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, hasta este punto en el libro de Santiago, Santiago ha usado dos términos para referirse a la ley. Poco más antes, en el capítulo 1, versículo 25, se refiere a la ley de la libertad. Otra vez aquí en el versículo 12, la ley de la libertad. Y ahora usa otro término que es la ley real. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Santiago está ahí tratando con términos nuevos o descripciones nuevas de la ley? Porque quiere enfatizar que cuando él habla en términos de ley, no está hablando específicamente de la ley mosaica del Antiguo Testamento. Él está hablando de la ley de Dios en las Escrituras interpretada por el Rey Jesús. La ley real del Rey Jesús, la ley de la libertad, es el estándar de santidad que provee la estructura para el reino de Dios, en nuestros corazones. Es decir, si Dios reina en mi vida, los reyes tienen una ley, expectativas, un guía para nuestras vidas, y es la ley de Dios vista, entendida, observada, la ley moral, ética, de santidad en el Antiguo Testamento, pero interpretada de parte de Jesucristo. Y en el corazón de la ley real, la ley de Jesucristo, la ley interpretada por medio de Jesucristo, la ley de la libertad, en el corazón de esa ley real encontramos un mandato específico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Forma como un resumen de toda la ley. Ahora, en el Antiguo Testamento, tu prójimo se refería específicamente a los otros judíos. Pero Jesús viene y ¿qué hace? Lo que hace siempre con la ley del Antiguo Testamento. La interpreta a veces de manera más... normalmente, ¿qué hace Jesús con la ley? La internaliza y la intensifica. La enseñanza de parte de Jesús que se aplica aquí de manera muy específica es la parábola del buen samaritano. En esa parábola que nosotros conocemos, él aplica la ley de amar a tu prójimo, se interpreta el tema del prójimo, que no es solo un judío, no, es cualquiera que Dios pone en mi camino, quien necesita mi amor, o mi cuidado, o mi atención. Ahora, consideremos los versículos 8 y 9 para entender el contexto. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Si el resumen, el corazón de la ley real, de la ley de Jesús es amar a tu prójimo. Y el momento que haces acepción de personas, ya no estás amando a tu prójimo, estás pecando contra él. Quedáis convictos por la ley como transgresores. Sí, mostrar esta acepción de personas es ir totalmente en contra de la ley del reino de Dios. Es una negación de amar al prójimo. Es pecado. Una violación de la ley del reino de Jesús. Ahora, mira conmigo los versículos 10 al 12.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así, hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago está haciendo un punto específico. Tiene un punto principal que quiere hacer acá. Los que transgresan un aspecto de la ley terminan siendo culpables de toda la ley. Ese es su punto. ¿Por qué? Y es porque la ley de Dios es una unidad. Cuando se niega un aspecto de la ley, o cuando uno considera de poca importancia un aspecto de la ley, es un desprecio de toda la ley de Dios. No se puede separarla. Los mandatos individuales terminan siendo parte de una unidad completa que es la ley real de Dios. Porque la ley refleja en su como una ley completa, como una unidad, refleja la voluntad del que ha dado la ley, Dios mismo. Entonces, ¿quiénes son los que pertenecen al reino? Los que viven bajo el reino del Señor Jesucristo. Los que quieren buscan vivir bajo ese mandato fundamental del reino de Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando haces esa acepción de personas, es una violación de la ley básica del reino de Dios. Y los que persisten en mostrar esa acepción de personas no deben pensar que realmente pertenecen al reino. Si persistes en quebrar esa ley, la ley es una. Te haces culpable de todo. Y si decides persistir así, simplemente muestra que tu fe no es genuina. Si no amas a tu prójimo, o si persistes en no amar a tu prójimo, no hay por qué llegar a la conclusión que realmente perteneces al reino. Una cuarta y última pregunta. ¿Quiénes reciben misericordia? ¿Quiénes reciben la misericordia? Versículos 12 y 13. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. El versículo 12 comienza con un mandato de hablar, de actuar, hacer, de manera que revela nuestro entendimiento de la ley real, de la ley de la libertad. Pero es más que eso. Debemos hablar y actuar de manera que muestra que realmente entendamos que seremos juzgados por el mismo estándar de la ley del reino de Dios. Y cuando una persona muestra acepción de personas, juzga a base de una medida pecaminosa, juzga a base de las apariencias externas en vez de ver el corazón de la persona. Si insistimos en juzgar falsamente así, nos ponemos en una posición en la cual Dios puede juzgarnos a nosotros. Específicamente nuestra acepción de personas será juzgado como pecado, el pecado de no amar a nuestro prójimo. Y lo que debemos hacer, en vez de vivir mostrando ese tipo de acepción de personas, lo que nos corresponde es mostrar misericordia a todos. Cuando sentimos la tentación de mostrar esa acepción de personas, debemos reconocer que estamos juzgándolos de manera equivocada. Lo que nos corresponde es, en vez de juzgarlos mostrando esa acepción de personas, nos corresponde mostrarles misericordia.
La misericordia debe causar en nosotros un corazón y un trato de ellos cálido, dándoles la bienvenida, amándolos, cuidándolos, porque son necesitados y pobres. Este es el punto. Si nosotros queremos misericordia, y por si acaso la necesitamos de manera profunda, si queremos la misericordia hacia nosotros, de parte de Dios, debemos ser de los que muestran misericordia a otros. Si en vez de mostrar misericordia decimos juzgar, acepción de personas, debemos esperar que la ley a nosotros nos va a juzgar. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Sin embargo, Santiago no termina el pasaje ahí, sino que añade esto: la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué añade esa frase? Debemos ser agradecidos que esa frase termina el pasaje. ¿Por qué? Creo yo que lo que Santiago está diciendo es esto: que como creyentes siempre merecemos, como seres humanos, creyentes seres humanos, merecemos el juicio, siempre. Nuestra obediencia a la ley real nunca va a ser perfecta. Sin embargo, cuando nosotros respondemos con misericordia a otros, no marcando acepción de personas, amando a los pobres, a los necesitados, de esa manera, cuando somos misericordiosos así, nuestra misericordia, la misericordia de nuestra parte termina siendo evidencia de que realmente pertenecemos al reino de Jesús, que Él reina en nuestros corazones. Y a base de nuestra unión con Jesucristo, Él, por si acaso, quien cumplió la ley de manera perfecta, nuestra unión con Él, eso testifica, nos da la confianza de que nosotros recibiremos misericordia cuando llegamos al juicio final. Te pregunto, ¿has recibido esa misericordia de parte de Dios? ¿Reconoces tu pobreza espiritual? ¿Te has acercado por fe a Jesucristo, el Señor de la gloria? Abre tu corazón a que Él sea Rey en tu vida. Y si es que sí, vas a experimentar de parte de Dios esa misericordia en el día del juicio final. Acércate a Él, pobre, necesitado, con la confianza que Él no hace acepción de personas. Al que viene de manera humilde, corazón abierto, reconociendo su pobreza espiritual, Dios lo acepta. Recibirás misericordia para ser entonces heredero del reino. Padre, ayúdenos a vivir sin acepción de personas, porque nosotros hemos recibido tu misericordia sin acepción de personas. Dios, para la persona que está escuchando hoy, que necesita esa misericordia de parte tuya, Dios, abre su corazón a ver su propia pobreza espiritual para luego recibir la misericordia de parte tuya. Gracias por Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Que Dios te bendiga.